Guerra de Troya, mitología griega. Uno de los acontecimientos contados en la mitología griega fue la Guerra de Troya, un conflicto bélico mitológico en donde se enfrentaron ejércitos provenientes de la Hélade griega contra ejércitos de ciudades de Asia Menor que se congregaron en la ciudad de Troya para defenderla. La Guerra de Troya se narraba desde la época arcaica griega, primero como tradición oral y posteriormente estos relatos se fueron escribiendo en forma de poemas. Se recitaban y se dramatizaban en las plazas públicas y privadas para deleite de las personas que los escuchaban. La Ilíada y la Odisea son dos poemas épicos que se conservan hasta nuestros días y se le atribuye su autoría a Homero, un aedo o poeta que pudo haber existido hacia el siglo VIII a.C. En la Ilíada se narra la cólera de Aquiles, un héroe griego que daría muerte a Héctor, valiente príncipe troyano, líder de sus ejércitos, al que los griegos le tenían temor y respeto. En la Odisea se narra el regreso de Odiseo a su tierra después de haber colaborado en la guerra de Troya. Odiseo era un rey de Ítaca, una isla que se encuentra en las costas occidentales de Grecia. En ambas obras se trata de Odiseo como una persona bastante astuta, un genio cuya destreza le llevó a ser muy destacado durante las acciones bélicas. Sería él quien urdiría la idea de construir un caballo de madera, meter a una parte del ejército al caballo y luego entregarlo a los troyanos como regalo, con un desenlace fatal para la ciudad de Troya y sus habitantes. Por ser un relato mitológico, todo lo que rodea a los hechos sobre la guerra de Troya está lleno de misticismo y de sucesos fantásticos. Sin embargo, el relato por sí mismo nos deja ver un estilo de vida de la Grecia arcaica, sus valores, su cultura, sus armas y sus creencias. Este acontecimiento bélico tendría los siguientes antecedentes. Hécabe, la reina de Troya y esposa del rey Príamo, estaba embarazada. Iba a dar a luz a un hijo al que llamarían Alejandro. Sin embargo, durante su embarazo, la reina tuvo un sueño perturbador. Su futuro hijo sería una gran piedra ardiendo que destruiría la ciudad. Creyendo que esto se trataba de una muy mala predicción, los reyes deciden abandonar al recién nacido en el monte Ida. Lo entregan a su criado Agelao para que lo lleve y lo deje a merced de las fieras y de las inclemencias del clima. Agelao se compadeció del bebé y decidió criarlo a escondidas como si fuera su hijo y le puso por nombre Paris. El pequeño se convirtió en un joven muy apuesto y de aspecto hermoso. Era fuerte y le encantaba la música. Ayudaba a su padre adoptivo en el pastoreo de sus rebaños y llevaba una vida muy tranquila sin imaginar que él era un príncipe. Cada año, el rey Príamo celebraba unos juegos fúnebres en honor a su hijo al que creía muerto. En uno de esos juegos, los siervos del rey tomaron uno de los toros del ganado de Agelao para que sirviera como premio en una de las competencias. Este toro era el favorito del joven Alejandro, también llamado Paris, por lo que decidió participar en la competencia, la cual ganó, haciéndose acreedor al premio y recuperando así al animal que tanto quería. Los demás príncipes, indignados por la derrota a manos de un simple pastor, deseaban hacerle daño. Casandra, hermana de Héctor y Paris, hija del rey Príamo y de Hécabe, era sacerdotisa del templo de Apolo. Poseía las artes adivinatorias y fue ella quien se dio cuenta que Paris no era un simple pastor, sino que era el príncipe Alejandro, hijo del rey Príamo, y el mismo que habían abandonado años atrás. Paris fue recibido nuevamente en el Palacio Real de Troya y comienza a vivir como el príncipe que era, compartiendo los honores con su hermano Héctor. En otro de los antecedentes, se cuenta que la Nereida Tetis, hija del dios Nereo y la diosa Doris, fue obligada por Zeus a casarse con un mortal, ya que existía una profecía que mencionaba que un hijo de la ninfa Tetis sería más grande y poderoso que su padre. Por esta razón, Zeus no quiso que Tetis se casara con un dios y le impuso como marido a un hombre mortal de nombre Peleo. A la boda de la diosa y del mortal Peleo fueron invitados todos los dioses.
Estando en el gran banquete se presentó de improviso Eris, la diosa de la discordia y de la envidia. Por lo que representaba, ella no había sido invitada a la fiesta, pero por sí misma y sin invitación, hizo acto de presencia en el lugar con intenciones nada favorables. Eris arroja a la mesa del gran banquete una manzana de oro. La manzana contenía unas palabras que decían: para la más hermosa. Las diosas Hera, Atenea y Afrodita se adjudicaron las tres el título de la manzana, por lo que cada una y al mismo tiempo se arrojaron sobre la fruta, convencidas que les pertenecía. Comenzó a prevalecer en las diosas una gran discordia. El ambiente se puso tenso y Zeus hizo una propuesta. Alguien tendría que elegir quién era la más hermosa, y por lo tanto, la que se quedaría con la manzana. Él no podía elegir, ya que estando aparentado con las tres, temía ser imparcial. Zeus elige para tal decisión al joven Paris de Troya. El dios mensajero Hermes se presenta ante Paris y le muestra a las tres diosas. Para ser elegida, cada una le ofrece a Paris distintas cosas. Hera le ofreció poder, Atenea sabiduría y Afrodita le ofrece el amor de la mujer más hermosa de toda Grecia. Paris se decanta por la última y elige a Afrodita como la dueña de la manzana. A este episodio de la mitología se le conoce como el juicio de Paris. Es importante mencionar que los protagonistas de esta boda, es decir, Peleo y Tetis, serían los padres de Aquiles, uno de los participantes y héroes de la gran contienda en Troya. Ya perteneciendo a la corte real de Troya, Paris hizo un viaje a Grecia. En esta expedición estaría visitando en Lacedemonia a su tía Hesione, quien años atrás había sido raptada por el griego Telamón. Luego Paris viajaría a Esparta, donde conocería a Helena, esposa del rey Menelao. En la mitología griega, Helena era hija de Zeus y de una mujer mortal de nombre Leda. El dios sedujo a Leda y se acuesta con ella. Esa misma noche Leda yace con su esposo Tindario. La mujer queda embarazada y da a luz a una hermosa niña que en realidad era hija de Zeus, pero fue criada por su padre adoptivo de origen mortal. Cuando Tindario vio que su hermosa hija estaba siendo pretendida por príncipes y reyes importantes, tuvo miedo de que se desatara una disputa, por lo que acudió a los consejos de Odiseo. Este rey de Ítaca, que tenía fama de ser muy astuto, tuvo la capacidad de mediar y llegar a un acuerdo entre todos. Cada uno de los pretendientes respetarían la decisión de Helena y de su familia. Además se comprometieron a no pretender a la joven ya estando casada, y si alguno lo hacía, los demás estarían dispuestos a hacerle pagar la afrenta. Helena elige casarse con Menelao, rey de Esparta, y hermano de Agamenón, rey de Micenas. Cuando Paris conoce en Esparta a la hermosa Helena, queda impresionado con su belleza. De inmediato comienza a enamorarla con la ayuda de la diosa Afrodita, y aprovechando que Menelao estaba ausente de la ciudad, Paris convence a Helena que se fugue con él a Troya. El joven y apuesto príncipe troyano no solo se llevó a la esposa de Menelao, también se llevaron joyas y tesoros pertenecientes al palacio de Esparta. Se cuenta que era tanto el amor y la pasión que Paris había despertado en Helena, que ésta fue capaz de abandonar a su hija Hermione, que contaba con tan solo 9 años. Al regresar a Esparta y darse cuenta de lo sucedido, Menelao hace efectivo el acuerdo que había tenido con los demás reyes de la Hélade. Se reúne con una gran flota y parten a Troya, no solo para recuperar a Helena, sino para tomar la ciudad y conquistar a los troyanos. Odiseo, el rey de Ítaca, se resistía a ir. Entonces se le ocurrió hacerse pasar por un loco para no ser llamado y se puso a arar con una yunta formada por un toro y un caballo, y en lugar de semilla aventaba sobre los surcos puñados de sal. Pero un hombre llamado Palamedes fue más astuto que él y toma a su hijo Telémaco, que era un bebé, y lo pone delante del arado. Odiseo detiene la yunta, revelando así su cordura al no atreverse a arrastrar a su vástago. De esta manera se vio obligado a asistir a la guerra.
Tetis, la madre de Aquiles, tampoco quería que éste asistiera a la guerra. Lo disfrazó de mujer y lo escondió en la corte del rey Licómedes de Esciro. Odiseo, con su fama de astuto, llega al palacio de Licómedes y finge un asalto. Todas las hijas y sirvientas del rey corrieron muy asustadas, menos una a la que llamaban Pirra. Esta joven Pirra toma una espada y se pone en posición de combate. Fue así como Odiseo descubre a Aquiles y lo obliga también a asistir a Troya. El único que no quiso participar en la expedición y tampoco pudieron obligar fue el rey de Chipre. Aún así se reunió una flota de más de 1000 naves que eran comandadas por Agamenón. En la Ilíada, el autor nombra reiteradamente a los griegos como aqueos o argivos. Aqueos se refiere a los originarios de Acaya, una región que se encontraba al norte del Peloponeso, y argivos eran originarios de la ciudad de Argos. No todos los participantes en la guerra eran originarios de estos lugares, pero por alguna razón el autor nombra de esta manera a todo el grupo del bando griego. A los troyanos les nombra teucros, en referencia al nombre del primer rey de Troya, que según la mitología griega se llamaba Teucro. Cuando los griegos arriban a Asia Menor, se desata la primera batalla en playas troyanas. Los aqueos, con la ayuda de Aquiles, salen victoriosos y comienzan a saquear diferentes ciudades aledañas a Troya que no estaban bien fortificadas. Al saquear las ciudades, no solo tomaban los tesoros, también raptaban a las mujeres más hermosas. Agamenón toma como esclava a Criseida, hija de Crises, un sacerdote del templo de Apolo. Según la Ilíada, Crises quiso recuperar a su hija, rogando a Agamenón que se la devolviese. Incluso estaba dispuesto a pagar un jugoso rescate. Agamenón lo maltrata y lo corre. Crises ruega al dios Apolo para que castigue a los griegos. El dios escucha los ruegos y les manda una gran plaga. El adivino Calcas vaticinó que dicha plaga no se detendría hasta que Criseida fuera devuelta a su padre. Agamenón, muy molesto, tuvo que devolver a la joven, pero a cambio obligó a Aquiles a entregarle a Briseida, una mujer también muy hermosa que Aquiles tomó como concubina después de haber matado a su marido y a sus hermanos. A partir de esto, Aquiles entra en cólera y se niega a participar en la contienda. La Ilíada nos cuenta que el héroe estaba muy abrumado. Su madre Tetis escucha sus sollozos y acude hacia él. Aquiles le pide a Tetis que haga algo. Su madre le promete que hablará con Zeus para que castigue a Agamenón. Como consecuencia, los aqueos veían cada vez más difícil la posibilidad de asaltar Troya. Ya sin Aquiles en el combate, en cada uno de los enfrentamientos la balanza se inclinaba hacia los teucros, comandados por el gran Héctor, hijo de Priamo y príncipe de Troya, al que el autor se refiere como el matador de hombres. Áyax o Ayante Telamonio era un gran guerrero griego originario de Salamina. Acompañó la expedición al mando de 12 navíos. Era de gran estatura y de una fuerza descomunal. Su gran escudo por sí solo podría servir para proteger una gran parte de la falange. Ayante Telamonio y Héctor tuvieron un feroz combate. Pelearon con bravura hasta que cayó la noche y ambos decidieron terminar la pelea, sin que nadie saliera vencedor. Al final de la contienda, decidieron hacerse valiosos regalos. Héctor obsequió a Áyax una espada, mientras que éste le recompensó con un gran cinturón de color púrpura. Otro de los enfrentamientos icónicos de la guerra de Troya y que se mencionan en la Ilíada es el que sostuvieron Menelao y Paris. Estando Paris en el campo de batalla, es descubierto por Menelao. El rey griego salta de su carro sin dejar las armas y comienza a perseguir a Alejandro, que con temor se alejaba. Dice la Ilíada que desaparece en la turba entre los altivos troyanos. Cuando Héctor mira huir a su hermano, lo reprende muy enojado. Le reclama tenerle miedo a Menelao. Le menciona que así como tuvo valor de quitarle a su mujer, tenga el valor de enfrentarse a él y no ser la vergüenza de los troyanos. Paris le responde a su hermano dándole la razón. Le menciona que Helena fue un regalo de Afrodita que él no pudo despreciar.
pero que está dispuesto a combatir con Menelao. El que gane se quedaría con Helena y todos los tesoros extraídos de Esparta. Además, con esta pelea se juraría un pacto de paz entre troyanos y griegos. Menelao y Agamenón estuvieron de acuerdo y con la presencia de Priamo se acordó el pacto. Paris vestía una armadura ostentosa. Las grebas en sus piernas estaban sujetas con broches de plata. La espada de bronce también tenía clavos de plata y portaba un hermoso casco con crines de caballo. Se complementaba su guarnición con un fuerte escudo y con una gran lanza. Al terminar de armarse, ambos contrincantes saltan al campo de batalla, observados por los ejércitos aqueos y troyanos. Paris fue el primero en arrojar con gran fuerza su lanza, y esta choca contra el escudo de Menelao y se tuerce de la punta con el impacto. El griego arroja la suya y logra atravesar el escudo de Paris, quien tuvo que inclinarse para evitar ser traspasado. Luego Menelao desenvaina la espada y arremete contra Paris tratando de cortarle la cabeza, pero la espada choca contra el casco del troyano y se rompe en 3 o 4 pedazos. Paris, aturdido por el golpe, cae al piso y es tomado por Menelao, quien lo agarra y lo arrastra sujetándolo de las crines que adornaban su protección. Paris casi se asfixia al ser arrastrado por el gran rey espartano. Las correas se rompen y el griego se queda solo con el casco, que lanza muy enojado hacia sus compañeros guerreros. En la Ilíada se menciona que Menelao se dispuso a dar el golpe mortal a Paris. Sujeta la lanza y se va contra él, pero Afrodita saca a Paris de la contienda envuelto en densa niebla. Aunque no se menciona en el poema, pero esto da a entender que Paris sale huyendo del combate. Al respecto, la Ilíada dice lo siguiente: el Atrida se revolvía entre la muchedumbre como una fiera buscando al deiforme Alejandro, pero ningún troyano ni aliado ilustre pudo mostrárselo a Menelao, caro a Ares, que no por amistad le hubiesen ocultado, pues a todos se les había hecho tan odioso como la negra muerte. Entonces Agamenón, rey de hombres, les dijo: oíd, troyanos, dárdanos y aliados, es evidente que la victoria quedó por Menelao, caro a Ares. Entregadnos la argiva Helena con sus riquezas y pagad una indemnización, la que sea justa, para que llegue a conocimiento de hombres venideros. Luego los troyanos comenzaron de nuevo la batalla, rompiendo con esto el pacto y dando continuidad a la guerra. Varios guerreros aqueos resultaron heridos. Héctor y sus hombres casi llegaban a las embarcaciones. El objetivo era prenderles fuego, pero los griegos construyeron una pequeña muralla de madera para protegerlas. Viendo Patroclo, amigo de Aquiles, que sus compatriotas estaban teniendo serias dificultades, ruega al héroe para que deponga su cólera. Aquiles no accedió, pero dio permiso a su amigo para que tomara su armadura y comandara a sus guerreros y fueran a apoyar a los griegos. Al llegar al campo de batalla, los teucros comenzaron a tener miedo. Pensaban que era Aquiles el que iba a combatir. Patroclo mata a varios troyanos y logra desorganizar la acometida de los teucros, que estaban a punto de quemar las naves. De tal magnitud fue la intervención de Patroclo que hizo que los troyanos se replegaran junto a las murallas de la ciudad. Héctor estaba indeciso si dirigir las tropas a la batalla o guarecerlos detrás de las murallas. Elige lo primero y con gran arrojo se dirige hacia Patroclo. Patroclo salta de su carro, toma una piedra y se la arroja al auriga del carro de Héctor. La piedra dio en la frente y lo mató. Héctor salta del carro y se comienza una feroz pelea entre ambos. Alrededor de ellos, aqueos y troyanos también sostenían la lucha, hiriéndose con sus espadas y sus lanzas unos a otros. En la batalla campal que se sostenía, Patroclo fue herido por un troyano que le clavó su lanza en un hombro. El compañero de Aquiles comenzó a retroceder de la pelea. Héctor lo persiguió y dándole alcance le encajó la lanza en el vientre. Así fue como Patroclo cayó muerto
a manos de Héctor el matador de hombres. Después de la muerte de Patroclo, continuó el combate, ahora por el cuerpo del joven, pues Héctor deseaba llevárselo a la ciudad para cortarle la cabeza, y los aqueos querían el cuerpo para llevárselo a Aquiles. Con ayuda de Áyax, los griegos lograron hacerse del cuerpo de Patroclo, mientras que Héctor solo se quedó con la armadura, que como sabemos era la de Aquiles. Una vez que Aquiles fue avisado de la muerte de su amigo, sintió mucha tristeza y coraje hacia Héctor. Se reconcilió con Agamenón y se dispuso a volver al combate. Ya con la ayuda de Aquiles, el ejército griego pudo arrinconar a los troyanos cerca de las murallas. Muchos incluso se habían refugiado dentro de la ciudad por el temor que le tenían al héroe líder de los mirmidones. Estando Héctor esperando a Aquiles en las puertas de las murallas, el rey Príamo suplicaba que se metiera, mientras observaba cómo el gran guerrero griego se aproximaba a su hijo. Cuando Aquiles estuvo cerca de Héctor, el troyano quiso huir. En la Ilíada se nos narra cómo Aquiles lo perseguía cerca de las murallas, pero llega el momento que Héctor tuvo que enfrentar su suerte, batirse cuerpo a cuerpo con el de los pies ligeros, así como nombraban a Aquiles en el poema homérico. Aquiles fue el primero en atacar. Arroja la lanza contra Héctor. Este se agacha esquivando el golpe. Luego Héctor hace lo mismo contra Aquiles. La lanza de Héctor choca contra el escudo del griego sin hacerle ningún daño. Entonces ambos desenvainan sus espadas y comienzan a acometerse uno al otro en feroz pelea. La espada de Héctor choca una y otra vez contra el escudo de Aquiles, mientras que Aquiles busca la parte más vulnerable de Héctor, algún lugar donde ni su escudo ni su armadura pudiera protegerle. Enseguida, asesta un solo golpe, uno nada más, directo en la clavícula, donde se junta el cuello con el hombro. Dice la Ilíada que Héctor cayó en el polvo y el divino Aquiles se jactó del triunfo diciendo: Héctor, cuando despojabas el cadáver de Patroclo, sin duda te creíste salvado y no me temiste a mí porque me hallaba ausente. Necio, quedaba yo como vengador, mucho más fuerte que él, en las cóncavas naves, y te he quebrado las rodillas. A ti los perros y las aves te despedazarán ignominiosamente, y a Patroclo los aqueos le harán honras fúnebres. Luego Aquiles ata a Héctor de los pies, con correas de cuero lo sujeta del carro, lo arrastra alrededor de las murallas de la ciudad para después llevárselo a su tienda. Príamo, muy acongojado, busca la manera de reunirse con Aquiles para pedir que le devuelva el cuerpo de su hijo. Siendo de noche y mientras los aqueos dormían, Príamo, en su carro jalado por caballos, se acerca hasta la tienda de Aquiles y le suplica que le regrese el cadáver. Aquiles se compadece del rey y le regresa los restos de Héctor. Acordaron una tregua de 9 días para que los troyanos rindieran honores fúnebres a Héctor y después continuarían la guerra. Después de la muerte de Héctor, llegaron nuevos aliados de Asia Menor y hasta Nemnón, rey de Etiopía, estaría llegando a Troya en ayuda del rey Príamo. Durante estas batallas, Paris mata a Aquiles con ayuda del dios Apolo, quien dirige la flecha de Paris al talón de Aquiles, que era su parte vulnerable, ya que por ser un semidios era casi inmortal, y la única parte mortal de Aquiles era su talón. Ya habían pasado 10 años de guerra y los aqueos no lograban apoderarse de Troya. Áyax se disgustó con Odiseo, a causa de la posición de la armadura de Aquiles, ya que ambos la reclamaban y Odiseo se quedó con ella. Allante Telamonio enloqueció de ira y jurando matar a sus propios compañeros, le dio muerte a un rebaño de animales domésticos. Al darse cuenta de ello, tomó la espada que le había regalado Héctor y con ella misma se suicidó. Ya desesperado por no poder penetrar en los muros de Troya, a Odiseo se le ocurre una idea. Fingirían la derrota y el retiro, pero para reconocer la fortaleza y valentía de los troyanos, los griegos les dejarían un regalo, un gran caballo de madera hueco, y en su interior
cierto número de soldados griegos comandados por Odiseo. Los troyanos abren las puertas de la ciudad, se cercioran de la retirada de los griegos, introducen el caballo y las vuelven a cerrar, haciendo una gran celebración de victoria. Ya entrada la noche, y mientras los troyanos dormían bajo los influjos de las bebidas, los aqueos salen del caballo, abren las puertas y dejan entrar a todo el ejército griego. La ciudad fue quemada y saqueada. El rey Príamo fue ultimado mientras oraba en el altar de Zeus. Casandra, hija de Príamo y sacerdotisa del templo de Apolo, fue ultrajada mientras se agarraba de la estatua de Atenea. La esposa de Héctor fue tomada prisionera y su pequeñito hijo fue asesinado y arrojado desde lo alto de una torre. Hécabe, la esposa de Príamo, es tomada como botín por Odiseo. A Casandra se la lleva Agamenón. Polixena, otra hija de Príamo, fue sacrificada sobre la tumba de Aquiles, mientras que Laódice, su hermana, oró a los dioses para que se le tragara la tierra, antes de correr con la misma suerte de todas ellas. Helena fue recuperada por Menelao, y al no poderla matar porque seguía deslumbrado y enamorado de su increíble belleza, regresan a Esparta, en donde seguirían reinando juntos. Agamenón regresa a Micenas llevando consigo a Casandra, pero durante su ausencia, su esposa Clitemnestra se había hecho amante de Egisto, que era primo de Agamenón. Cuando el rey de Micenas llega a la ciudad, el amante de su esposa le prepara un banquete de bienvenida y aprovecha esta reunión para matarlo junto con sus compañeros. Egisto se queda con Clitemnestra y con el trono de Micenas, mientras que Clitemnestra da muerte a Casandra. Egisto gobernó durante 7 años en Micenas, hasta que fue asesinado por Orestes, hijo de Agamenón. Por otra parte, Eneas, un gran guerrero troyano que sobrevivió al saqueo y a la quema de la ciudad, saca cargando a su padre Anquises y viajan hasta Italia, en donde se casa con Lavinia, hija del rey de los latinos. Eneas sería ancestro de Rómulo y Remo, fundadores de la ciudad de Roma según la mitología grecorromana. Mientras que Odiseo, el astuto rey de Ítaca, de regreso a su tierra vive una serie de aventuras que lo retrasaron 10 años más, es decir, duró 20 años fuera de su casa, 10 años que duró la guerra de Troya y lo que duró su viaje de regreso. Todas las cosas que tuvo que pasar este rey y héroe se narran en la Odisea, el otro de los poemas atribuidos a Homero. De este poema homérico y de los impresionantes acontecimientos que marcaron el viaje de Odiseo en su regreso a Ítaca, hablaremos en un siguiente video.